Bien, gracias. Bien, Bien, gracias. Y eso gracias por toda esa organización que han hecho tan linda e interesante. bien. Tengo un problema, ¿vale? Todavía no soy capaz de retransmitir el Zoom en el Facebook para que lo que tú vayas a hacer ahora la gente lo esté viendo en el mismo momento. Mañana lo bajaré y lo publicaré. Pero ya he descubierto algunas cosas, estaba mirando en internet entre un par de minutos de aquí y de allá y creo que a partir de mañana pues puede ser que lo que salga en Zoom pues lo pueda publicar en directo en el Facebook. Así que nada, yo te Ok. dejo porque esta es tu ponencia, ¿vale? Nos vas a hablar, nos vas a explicar cosas y, y nada, pues cuéntanos todo lo que quieras, irá entrando gente, yo le iré dando a la entrada a la gente que entre en el Zoom y voy a quitar el audio y el vídeo, ¿vale? Para que puedas estar tranquila, bien, contarnos todo lo que tú quieras. O no sé si quieres preguntar a la gente cosas o cómo lo quieres hacer. Pues voy a contarles, a veces sí me gusta interactuar un poquito, pero de todos modos es más ahorita de contarles y pues quien esté, pues es más bonito hablarle a la gente que hablarle a una pantalla. Sí, siempre, siempre. Pero bueno, ya sabes, te vienes a España. ¿Qué es lo que te toca? 11 de ¿Qué- julio, llego allá 12. Vale, pues nada, te dejo que comiences y te voy Ahí tengo, escuchando, ¿vale? gracias. Tengo el compartir pantalla, ¿me puedes? Te doy permiso para que tú puedas compartir. Muy bien, genial. Bueno. Perfectamente, Fernanda, perfectamente. Súper, entonces iniciamos. Bueno, ante Muy bien. todo, muchas gracias por esta invitación y ante todo también quiero es más que presentar algo específico, una terapia, algo así, es ser una invitación, será una invitación a elegirnos a nosotros, a ir por más siempre desde el reconocer muchos aspectos y muchas cosas que nos pueden estar modulando en nuestra vida, ¿no? Entonces, nuevamente, muchas gracias por esta invitación. Soy María Fernanda Torres, terapeuta holística, soy facilitadora de varias terapias. En este momento, creo que donde más estoy funcionando es de esto que voy a hablar, y es facilitadora certificada de Access Consciousness. Acá dejo también, para quien sea de interés, mis datos. Entonces, antes que nada, quiero hablarles cortamente sobre mí. Soy odontóloga e incursiono en el mundo de las terapias hace más de 25 años y pues me jalan muchas cosas. Es la invitación que comenzó a hacer un grupo de seres muy especiales a lo que era yo. Y dentro de eso, pues fui conectando, fui formándome en muchas terapias y hace unos 10 quizás 15 años, ya pues la verdad estoy un poco desorientada en el tiempo, comencé a resonar más con ciertas terapias. No era por ahí que me decían, estudia esto que es interesante, sino comencé a vibrar. Y mucho de lo que me llevó a también conectar con ciertos temas y a investigar muchas cosas era ese afán como de cómo soy efectiva en las terapias, pero también situaciones personales y situaciones como también que se dan para muchas personas, el tema, por ejemplo, de dinero. E independiente de si lo tenía, si no lo tenía, fue un tema que me llamó y me llevó a estudiar e investigar y llego a un punto en que, o por lo menos desde mi entendimiento, es que todo es información. Somos información. Todos son archivos, todo es eso que se va incluyendo en nosotros, como un disco duro, como ese hardware del computador.
que lo vamos llenando de archivos, de archivos, de archivos, y entonces cada experiencia, y eso ya lo hemos escuchado, ya lo han hablado acá, también cada experiencia, cada memoria se va situando como un archivo, y esos archivos nos comienzan a modular. Entonces, desde todo eso, es como que llega a mí un pedido, bueno, no llega, llega algo que hace que yo haga un pedido y siempre fue como que tiene que haber un botoncito que nos ayude a hacer un reset, porque si toda esa información es como que, como el computador, si cliqueo algo, puedo resetear y siempre estuve con ese pensamiento y así fueron llegando terapias bien interesantes, formas de abarcar, de llegar al ser, mm, visto desde todo su contexto, de una forma diferente, más directa, más rápida. Dentro de eso está, por ejemplo, un método Yuen, que muchos acá que han estado presentes y van a estar presentes eh, están funcionando o lo tienen como una forma terapéutica y es excelente. Y otra de las terapias que conjugó, digo, porque pues llegó en un momento y dije, wow, hace un clic perfecto con lo que ya hago, es Access Consciousness. Entonces, pues comienzo a integrar y comienzo a entender muchas dinámicas y dentro de eso, como ya les decía, es entender que todo eso está, o sea, todos son archivos, somos como ese computador. Así suene frío, pero sí, funcionamos en gran medida así. Y mucha de esa información de esos archivos, pues no los tenemos conscientes. Y ese es el tema y el por qué no es tan fácil para nosotros generar diferentes cambios. Entonces tenemos como ese consciente, ese subconsciente, en ciertas líneas dicen consciente, subconsciente, inconsciente. Acá vamos a hablar de lo consciente, de lo no consciente. Posiblemente me referiré como el subconsciente. Entonces, hay muchas teorías, la mayoría y muchos científicos eh, llegan o están abordando este tema desde como el porcentaje de la información, el cómo se modula uno y el otro, y hablan que el cerebro utiliza únicamente el 2% de su energía en la actividad consciente, el resto es trabajo del subconsciente. ¿Por qué? Pues porque todos esos archivos están en ese hardware del computador, en ese aspecto subconsciente, que seguramente también una imagen así ya la han visto muchas veces del iceberg, ¿no? Donde vemos una puntica fuera del agua y el resto y la gran masa está dentro del agua, o sea, no es visible. Yo también lo relaciono mucho con las raíces de los árboles, como que se expresa algo afuera, pero hacia adentro es mucho más grande y al final es lo que determina el cómo se muestra ese árbol. Y es igualito, lo que está abajo es lo que determina el cómo se muestra y eso lo hemos escuchado también incluso con lo que llamamos estas leyes universales que seguramente vuelvo y repito, las hemos escuchado, lo que es adentro es afuera. Y ese adentro, pues efectivamente son todos esos archivos. Y como decíamos, gran parte de esos archivos se generan pues desde las experiencias y desde todo eso que vamos recibiendo a través de nuestra existencia. Entonces, a nivel consciente, se modula más o menos 2000 bits de información por segundo y a nivel subconsciente 400.000 millones de bits por segundo. Entonces, ¿qué pasa? Es como que si bien, por ejemplo, estamos acá, me están escuchando de pronto para quienes me están viendo ahorita o me vean en el futuro, es mm, digamos, conciencia o desde esos sentidos que tenemos más conscientes, podemos determinar que, bueno, que tengo el cabello negro, que pronto tengo una chaqueta azul, que el fondo es blanco, etcétera, pero a nivel subconsciente se está percibiendo de pronto un ruido más lejos, un olor, si hay frío, si hay calor, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, todo se modula y además de eso, todos, también es importante saberlo, todos estamos
conectados. ¿Qué hace eso o qué significa eso? Que todo lo que hacemos pues tiene un impacto sobre todo lo demás y que asimismo con nuestra sola presencia pues podemos estar en conexión y percibiendo todo lo que los demás, todo lo que pasa con las demás personas. Ok, entonces dentro de esto, no solo personas, sino todo alrededor. Entonces, si seguimos este contexto, ¿qué pasa? Todo nos determina, la familia, la cultura, la educación, la religión. Entonces estamos condicionados, digámoslo así, incluso a, pues, a la familia donde nacemos, a la cultura, a la religión, a la sociedad, a todos esos colectivos. También otra cosa que hemos hablado mucho o que hemos escuchado mucho del consciente colectivo, y si no, pues es todo eso que se genera a nivel de todo un colectivo, que desde esa mente del colectivo, que impacta a cada una de las personas que están incluidas dentro de ese colectivo. Entonces, simplemente somos información y somos todo donde estamos sumergidos desde esa información. Entonces, si lo vemos así, pues ¿qué pasa? Somos como esas marionetas del subconsciente, esas marionetas de esos archivos. Entonces, eh, si bien es cierto, se modula algo consciente, una parte consciente, casi todos los procesos terminan inconscientizándose o subconscientizándose. Incluso temas, situaciones, experiencias, a veces el mismo ser elige hacerlas subconscientes para no hacer unos gastos energéticos mayores que llevarían al deterioro de la persona, ¿sí? Y de hecho, pues hay muchas situaciones que son subconscientes o inconscientes. ¿Por qué? Porque simplemente nos da más facilidad. Fíjense que algo que es subconsciente es o inconsciente es la respiración. Entonces, si estuviéramos funcionando más desde el consciente, ¿qué pasaría? Tendríamos que estar pendientes de, ok, ahora inhala, ahora exhala, ahora inhala, ahora exhala. O sea, sería demasiado, o sea, generaría demasiada energía estar pendientes también o incluso de que tenemos que respirar. Y por otro lado, si todo se va acumulando y todo se va recibiendo, a través de ese subconsciente, ¿qué pasa? Pues es una cantidad de información enorme, ¿sí? Ahora, podríamos modularla conscientemente si pudiéramos acceder a todo eso y tenerla así como eh, eh, pues al pie de página, pues sería realmente fácil. Si con la que tenemos a veces no logramos, a veces no, casi nunca logramos realmente modularla y estar bien con ella, pues si tuviéramos acceso a todo lo que es posible, a todo lo que somos, a todo lo que nos conforma, pues realmente, pues podría ser grandioso, pero exigiría mucha energía y también mucha conciencia, ¿no? Entonces, si estamos recibiendo todo de todos, estamos conectados con todo, si estamos condicionados por todo, si la familia donde nacemos, el país, qué sé yo, la escuela, la religión, la cultura, todo nos determina, todo ese colectivo. Entonces la pregunta es, ¿realmente estamos siendo nosotros? ¿O cuánto de nosotros verdaderamente es propio? ¿Sí? Y desde ese punto de vista también, ¿cuántas de nuestras elecciones realmente las estamos haciendo a nivel consciente cuando estamos modulados tanto desde ese subconsciente? Y ese es el meollo del asunto, es ese el tema, porque casi todo, ya dijimos, gran parte, puede ser 95 no, a 98%, es subconsciente. Puede haber esos ciertos procesos a nivel consciente, pero incluso en ese proceso, digamos, de pensamiento racional que podemos determinar que es consciente, ¿cuánto de eso verdaderamente está siendo totalmente consciente? Porque ¿cuánto está desde el condicionamiento que ya tenemos y es una repetición simplemente de lo que ya está a nivel subconsciente? Entonces,
que estamos siendo. Y adicionalmente, pues creemos, acá decimos comprado la idea, nos hemos hecho propia la idea de que la mente, pues es muy poderosa y tenemos que funcionar realmente desde la mente, desde el pensamiento. Eso es lo que esta sociedad, de hecho, ha inculcado con los procesos educativos, con la forma en que nos ha criado, o sea, como ha enfocado esos procesos que nos conforman a todo nivel. Y pues la mente domina, el pensamiento domina, pero este pensamiento pues requiere en gran medida pues también del conocimiento de todos estos procesos educativos. Y sí, estamos en ellos, pero cuánto incluso por estar desde lo que es el pensamiento, lo que es la mente, dándole relevancia a la mente, terminamos también dejando de ser nosotros y nos desconectamos de nosotros mismos. Porque si bien es cierto, también somos como ese computador, como ese, digamos, ese hardware, o funcionamos como ese computador con ese hardware lleno de información que es real a nivel mental, ¿sí? Y a lo que accede la mente, y hoy en día que está tan de moda la inteligencia artificial, pues realmente es eso, la inteligencia artificial que escuchamos ahora, este chat GPT, pues es una expresión también de cómo funcionamos nosotros. O sea, lo que sacamos, toda la información, es realmente lo que tenemos en esos archivos. Funcionamos desde ahí. Y por eso muchas veces también que estamos buscando tantas respuestas desde la mente, pues no solucionamos muchas cosas. Por eso estamos acá, de hecho, o por eso estamos en muchas búsquedas, muchas personas, y nos vemos limitadas con esos procesos mentales, pero de alguna forma también por eso, porque siempre llegamos a lo mismo, siempre estamos basándonos en los mismos archivos. Entonces, en ese camino, pues llego a conectar con Access Consciousness. Y Access es un conjunto de herramientas que buscan empoderarte a saber que sabes. Están diseñadas para facilitar más conciencia para todos. Es una organización, realmente está desde hace más de 35 años, está en más de 70 países, de 170 países, está traducido en más de 30 idiomas, pero lo que busca y es creado, es desarrollada por Gary Douglas, que es este señor que les estoy mostrando, que está como el de mayor edad, y el otro es el co-creador, que es el doctor Dan Heer. Y ellos, Gary Douglas, conecta con esta herramienta a través de una canalización y bueno, y se comienza a expandir y se comienzan a crear muchas más herramientas. Y lo que se canaliza, y es la primera herramienta de Access Consciousness, son las barras de Access, pues que es realmente ese punto del cual quería hablar hoy, que quería compartirles, pero si nos damos cuenta, en su eslogan es como empoderar a la gente a saber que sabe, y es eso lo que busca en gran medida, ¿no? Es conecta desde ese saber, retoma ese saber, tú tienes la información. No necesariamente tienes que funcionar desde el pensamiento, desde esos procesos de pensamiento desde la mente. De hecho, si la mente nos diera todas las herramientas, si fuera pues el 100% de efectividad, lo tuviera, no hubiéramos resuelto ya nuestra vida, no estaríamos buscando más, porque estaríamos con una vida ya solucionada totalmente, o estaríamos con total tranquilidad con todo lo que se presenta. Pero pues no nos digamos mentiras, no es así. Y para muchas personas no es así, ¿vale? De pronto para muchas otras sí, y es grandioso. Y bueno, ¿y qué tomaría que todos llegáramos a ese punto en que estemos totalmente en tranquilidad, en facilidad con todo? Entonces,
Ahora, bueno, son herramientas y procesos que están diseñados para facilitar más conciencia para todos. Entonces, a lo que iba es la conciencia. Entonces, ¿qué es? Porque es access consciousness, es acceder a la conciencia, ¿cierto? Entonces, acá consideran, y de hecho, pues a nivel también de diccionario y todo, tenemos esta definición donde la conciencia es el incluirlo todo y es estar presente realmente con nuestra vida. Y el incluirlo todo, ¿qué implica? Salir del juicio. Salir del juicio es una de las grandes invitaciones que nos hace Access. Y, ¿qué pasa? En esta realidad, ¿sí? Estamos como sumergidos en la polaridad que se expresa donde o todo es malo, o es bueno, o es correcto, o es incorrecto, o es difícil, o es fácil, ¿sí? Siempre estamos desde esos extremos, ¿sí? Desde la polaridad de lo bueno, de lo malo, de lo positivo, de lo negativo. Y eso, el que estemos funcionando desde esa polaridad, implica prácticamente que nos ubiquemos, ya sea en un lado o en el otro, y se hace a través también de estos conceptos de juicio, ¿sí? Porque de pronto nos dijeron, ok, lo bueno es, qué sé yo, estar bien parado, alimentarse bien, que tengas esta nutrición, etcétera, etcétera. Y lo malo es que de pronto estés un poco agachado, acá me estoy inventando simplemente, que no comas papitas de paquete, que no tomes gaseosa. O incluso de pronto que, por ejemplo, que es bien visto que no eruptes, pero fíjense que eso depende, entonces todo esto depende, lo bueno y lo malo, de dónde también tú naces, porque un erupto puede ser bien visto en unas ciertas culturas, cuando en otras no. Entonces, ¿qué es malo para ti? ¿Qué es bueno para ti? En una familia, ciertos condicionamientos pueden ser buenos o ciertas consideraciones cuando esas mismas consideraciones no son las más adecuadas dentro de otros contextos familiares o sociales o culturales. A todo nivel nos mantienen acá o acá. Y entonces cuando hay algo, digamos, que llega a nuestra vida dentro de esos parámetros que hemos considerado buenos, entonces decimos, chévere, genial, lo acepto, lo tomo, ¿sí? Me alineo con eso. Pero si tiene como esa forma que no es tan de pronto agradable, correcta, dentro de esos parámetros que nos inculcaron, que era lo malo, ¿sí? Entonces resistimos y reaccionamos. ¿No? Pero para yo resistir y reaccionar, pues primero me alineé también con otro concepto, con otro punto de vista, que es el que me mantiene también en esa reacción. Y si estoy en esa reacción, ¿qué pasa? Pues estoy dentro del juicio. Incluso cuando estoy acá alineándome con algo, estoy también dentro del juicio. Considero que es bueno. Pues también considerar eso, que haga que lo reciba de alguna forma, también es un juicio, porque el juicio es que es bueno, ¿sí? Donde va basado en otro también de que lo contrario posiblemente, ese otro extremo de esa polaridad es lo malo. Entonces me mantengo en lo bueno y lo malo. Entonces, ese juicio, ¿qué hace? Que nos mantengamos en separación de todo, que no recibamos, que no incluyamos, que estemos excluyendo muchos elementos en esta realidad, ¿sí? Y yo quiero preguntarles, ¿cuánto se juzgan ustedes? ¿Mm? Porque ese juicio está tan inmerso en nuestras vidas, lo hemos incluido, lo hemos hecho tan propio que vivimos con él permanentemente. Y a quienes más juzgamos, lamentablemente, es a nosotros mismos, porque hemos crecido también desde todos esos condicionamientos de lo bueno, lo malo. Entonces, acá hay un tema que es de los que también me encanta de estos planteamientos de Access y que también a nivel personal me ha contribuido muchísimo y quiero planteárselos y quiero preguntárselos también a todos ustedes y es, de pronto se han juzgado porque se sienten diferentes,
porque sienten que quizás no encajan, porque no se ven como los demás, porque no se relacionan, no socializan como los demás. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto de eso se genera desde el juicio y se genera desde ese condicionamiento de lo bueno y lo malo? Por ejemplo, a nivel terapéutico me llegan muchas mamás angustiadas porque sus hijos no socializan lo que es lo que ellas de pronto en su infancia, adolescencia, adultez, qué sé yo, socializaban o como otros chicos socializan. Entonces, como no están funcionando como los otros lo hacen, entonces entran en juicio de ellos mismos. ¿Y qué pasa? Los llevan también a los chicos a juzgarse. ¿Y cuántos hemos crecido a través de eso? ¿Sí? Porque no socializamos de la misma forma o porque no actuamos bajo ciertos parámetros que han determinado que es lo correcto, ¿sí? Que si uno se sale un poquito de eso, entonces estás dentro del parámetro de lo incorrecto. ¿Mm? Y así nos la pasamos en todos los contextos. Pero ¿cuánto nos lleva eso realmente desde ese juicio que mantenemos también hacia nosotros, tratando de encajar en eso que es correcto o que es incorrecto y nos mantiene eh, o nos hace ver como malos, errados y equivocados? ¿Cuánto ese juicio realmente está generando también todos esos condicionamientos o todas esas situaciones que estamos viviendo que de pronto nos están haciendo sentir un poco mal con nuestra vida? Entonces, ¿por qué agradezco mucho a Access que les decía? Es porque me di cuenta que era diferente. ¿Y cuántos de ustedes podrían darse cuenta simplemente que son diferentes? Es que de hecho todos somos diferentes, entonces no podemos esperar a que todos funcionemos de la misma forma. ¿Y qué tal que no hay un correcto o un incorrecto? ¿Qué tal que todo puede ser recibido desde la permisión, desde el, ok, eso es eso, y esa es su esencia. No es ni buena ni es mala, no es correcta ni es incorrecta, ¿sí? Entonces, cuando nos permitimos recibir todo esto de esa forma, entonces, también nuestra vida puede cambiar. Y esto es lo que se habla acá como también conciencia, es inclúyelo todo, sal del juicio, ¿sí? Porque cuánto juicio está instaurado en nuestra vida, desde cuánto juicio estamos funcionando. Y vuelvo y repito, ¿y cuánto nos juzgamos a nosotros? ¿No? Entonces, ¿qué tal si primero que todo salimos del juicio de nosotros? Y ahí hay otro tema, y es la elección. Salir del juicio también es una elección. Claro, no es tan fácil en este contexto porque esa polaridad nos mantiene como encajados, ¿sí? Nos mantiene, como dice acá, atorados, ¿sí? Es esta realidad, pero ¿tenemos que quedarnos atorados en ella? No. Entonces, las barras de Access nos ayudan y ya explico un poquito qué son las barras, ahora sí, nos ayudan también a salir mucho de eso, de esta polaridad o de esos juicios o de estas situaciones que nos mantienen funcionando desde todo ese condicionamiento desde el cual venimos trabajando, incluso temas de salud, temas pues, con el cuerpo, temas de dinero, temas de relaciones, pues todo está muy condicionado por todos esos archivos. Es que nuestra relación, por ejemplo, con nuestro cuerpo, pues es también una expresión de los archivos que tenemos y son los mismos archivos que terminan modulando nuestra relación con una pareja, nuestra relación con una familia, nuestra relación con el dinero, con el negocio, etcétera. Entonces, todo se basa en esos archivos. Y cuando estamos más presentes, porque el estar consciente también es permitirnos estar presentes con nuestra vida en todos sus aspectos, es cuando podemos cambiar también y hacer elecciones diferentes desde la conciencia, porque hay algo que también tenemos que tener claro y es que todo en la vida son nuestras propias elecciones que nos llevan a nuestras propias creaciones, así no sean tan bonitas o no se vean tan bonitas.
Pero ¿qué determina que no se vean tan bonitas? Nuestros archivos, ¿vale? Entonces, esa polaridad nos mantiene funcionando desde el trauma y el drama, nos impide ver las cosas como realmente son, nos mantiene desde ese victimismo. Además, es que nos encanta, amamos estar en el victimismo. ¿M? Y muchas situaciones, o incluso el estar ahí, no nos permite a veces ver qué hay allá. ¿M? Y pues volvemos a lo mismo, pues gran parte de lo que nos mantiene ahí es también todo lo que hemos recibido. Por ejemplo, para nosotros los latinos, ¿sí? No tengo bien el contexto, por ejemplo, a nivel España, pero nos encanta la telenovela. Hemos sido criados a punta de telenovelas, ¿sí? Y esas telenovelas que muestran drama, la víctima, el victimario, etcétera. Entonces, ¿cuánto de nuestra vida lo hacemos incluso para encajar dentro de ese contexto? Además, porque es lo que hemos recibido. Entonces, ¿cuánto para esta que recibe todo, ¿sí? Ya dijimos, consciente, inconsciente, ¿cuánto recibió que se creyó además que era real? Porque para ese inconsciente, pues no hay ni real ni virtual, todo es, ¿sí? Entonces, todas las cosas, toda la información que recibimos alrededor nos modula, queramos o no queramos, termina siendo allá. Ahora, el cómo elegimos también modularla, pues va a determinar digamos, cómo utilizamos esa información, ¿sí? Pero para ello también es importante tener cierto nivel de conciencia de esa información. Por eso es que han hablado mucho y en todos los contextos escuchamos que todas las situaciones pues depende de tus creencias, por ejemplo, los programas que tú modulan. Pues esos programas y esas creencias van generados desde esos archivos, son parte de los archivos. Ok, entonces las barras de Access, como les decía, pues fueron recibidas a partir de una canalización por el señor Gary Douglas y son 32 puntos en la cabeza donde se han almacenado todos los pensamientos, ideas, creencias, consideraciones, emociones y actitudes que pensabas eran importantes en cualquier día. Entonces, todo eso que has hecho tú relevante, que haces significativo, pero que también te alineas con eso o estás en reacción, resistes, eso no, todo eso hace como que se implante, digámoslo desde ese término, que se implante y se vuelva también de alguna forma como un programa para nosotros, ¿vale? Ahora, esos 32 puntos equivale a qué? Como a los extremos de unas barras, por eso se llama barras, como unos campos electromagnéticos que hay en nuestra cabeza que equivalen a diferentes áreas de nuestra vida. Y entonces, cuando las activamos, cuando acá decimos cuando las corremos, entonces se comienza a disipar esa carga de polaridad que está almacenada en el cerebro. Se comienzan a eliminar muchos de esos programas. Es como, les decía, somos como ese computador, como ese hardware, ¿no? O el hardware del computador, pues, donde están todos los archivos. ¿Les ha pasado alguna vez que de pronto van a meter un programa nuevo, quieren crear algo nuevo o un proyecto nuevo incluso, y van a grabar y les dice disco lleno? Entonces, si está el disco lleno, pues no entran más. O tienen un Word y van a actualizar y a la hora que van a actualizar les dice no se pudo actualizar, disco lleno. Pues así funcionamos un poco nosotros, ¿sí? Si tenemos ese disco lleno, ese hardware, toda esa información que nos modula, todos esos archivos, es como que ya se llenó. Entonces, y queremos crear algo diferente en nuestra vida, queremos actualizar algo diferente, crear una vida diferente, pues no va a ser fácil si no tenemos como el espacio para que entre la nueva información. Entonces tenemos que sacar esa vieja información. El tema es, vuelvo y repito, gran parte de esa información pues es subconsciente, no tenemos claro qué es. Entonces, pues si bien Access nos invita a, desde nuestro saber y desde la presencia con nuestra vida, comenzar a identificar qué es eso que no nos sirve, que hay
detrás de cada una de nuestras acciones, de nuestras relaciones, a nivel de todos los contextos de nuestra vida, también es cierto que hay muchas cosas que ni siquiera son como la expresión o es una información, digamos, tan clara que se expresa detrás de lo que nos pasa, ¿sí? Entonces, hay todos esos, de hecho, podríamos hablar incluso de estos algoritmos, ¿no? Que dan las órdenes a los programas, pero todo es computación, ¿vale? Entonces, es como que, listo, tenemos que desocupar un poquito ese disco duro. Las barras cuando activamos, como equivalen a esos campos donde se ha acumulado esa información, esos archivos, ¿qué pasa? Nos ayuda a disipar, a abrir, es como hacer la limpieza, el barrido a ese hardware y abre espacio y eso permite que cosas nuevas puedan entrar a nuestra vida, que podamos funcionar con otros archivos quizás y que esos viejitos ya no nos modulen, ¿vale? Entonces, eso es lo lindo de las barras, que va allá a donde tiene que ir y el cuerpo sabe que tiene que soltar. Entonces, nos permite abrir ese espacio, nos permite sacar esas cargas de polaridad que también nos mantienen en el juicio y entonces despeja esos puntos de vista, esos pensamientos, esas emociones, sentimientos que están almacenados. Y gran parte porque se ha almacenado, pues por los significativos que los hemos hecho. ¿No? Y dentro de eso, fíjense, por ejemplo, yo me puedo caer y alguna de ustedes se puede caer y la caída para mí no sea significante, pero para algunos de ustedes sí. El otro día iba en un avión de regreso acá después de un curso y fue bien interesante. La chica de al lado la escuché, estaba hablando por teléfono cuando ya habíamos aterrizado y estaba llorando y dije, ve, ¿qué pasó? Iba como tranquila y estaba en un drama tremendo porque se le había partido una uña, ¿sí? Y pues mi pregunta era, claro, pero, o sea, ¿qué significativo está haciendo sus uñas para entrar en el drama de la partida de la uña? ¿Sí? Para mí como el tema uñas no es significativo, diría, bueno, ok, voy y me corto la uña y salió y se acabó. Pero el hecho de hacerlo significativo, entonces, primero, ¿qué la modula? ¿Qué la lleva a eso? A que lo haga tan significativo y desde ahí entonces también, ¿qué crea en su universo? eh, desde la rotura de una uña, ¿sí? Entonces, cada cosita pues define muchos aspectos en nuestra vida. Ahora, las barras de Access, entonces, nos ayudan también a silenciar todo ese barullo mental desde el cual estamos funcionando. Nos la pasamos desde el pensamiento. De pronto han escuchado que en el día hay como 60.000 pensamientos y muchos de esos 60.000 se están repitiendo, es la misma cosa. Es como que no paramos. Entonces, ¿cuánto también desde esa cantidad de pensamiento no, no nos permitimos realmente estar presentes con lo que deberíamos estar presentes? ¿Mm? Y cuánto nos saca o nos mantiene incluso en esos condicionamientos y en esos archivos. Entonces, mucho ya es la expresión de ese archivo. Y nos mantiene igual, nos mantiene funcionando desde donde hemos estado funcionando siempre, ¿sí? De hecho, es como esa base de la mente y esa base de esa inteligencia artificial desde la cual estamos funcionando. Entonces, cuando activamos las barras, como permite que salgan tantas consideraciones, programas, creencias, también se genera como un silenciamiento de esos pensamientos. Se va abriendo más espacio, es como que ya no hay tantos de dónde cogernos. ¿No? Y eh, muchas de las emociones, sentimientos y de esos mismos pensamientos, claro, entonces como estamos basándonos en eso, ¿sí? Y desde eso determinamos también qué era lo malo, qué era lo feo, qué pobrecita yo, bueno, etcétera, etcétera, también nos mantienen mucho en el drama y el trauma, en el victimismo. Entonces nos ayudan como a salir también de eso.
De hecho, por ejemplo, hay personas que cuando hacemos barras me han dicho es, wow, es como que si yo estuviera en una película, en una telenovela, y de pronto la telenovela quedó en la pantalla afuera, pero yo ya no estoy involucrada en la película, ¿sí? Y hay muchas formas de recibir esas barras o esa sensación, pero es como que nos saca realmente de ese victimismo, digámoslo así, de eso donde todo nos pasa, todo nos lo hacen, todo está mal con nuestras vidas, soy tan de malas, ¿sí? Entonces, es muy bonito porque es empezar a retomarnos también y a entender que no, nada nos pasa, todo lo creamos y que hay una lección que si bien pudo haber pasado, pero no tengo que quedarme ahí, no tengo que quedarme metida donde me había metido. Me caí en un hueco y entonces me voy a quedar a vivir en el hueco. No, sal del hueco y retoma tu vida. Entonces tiene mucho también ese efecto. Y acá quiero resaltar algo, porque, y yo creo que es en todas las terapias, o sea, llámese como se llame, un porcentaje es el tipo de terapia, claro, el facilitador y acompañante, pero la responsabilidad, y me voy a ir a un 90%, es de cada persona, porque nosotros somos quienes elegimos la vida que queremos llevar. Entonces, ¿qué eliges tú? Es la pregunta. Entonces, estas barras nos llevan a reducción del estrés, a una relajación más profunda, a esa, como les decía, a esa disipación de ese paloteo mental, de ese barullo, de ese bla, 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 que entre otros nos está dispersando y nos está alejando de lo que podemos tomar en nuestra vida. Reducción de la sensación de agobio. A veces nos sentimos con muchas cosas y como con demasiado, ¿sí? Eso es, y se estresa el cuerpo. Entonces, esa sensación también se disipa. Entre otras, ¿por qué? Porque nos ayuda a soltar gran parte o a ser consciente, mejor, consciente también de nuestra percepción. Y ojo, digo percepción, o sea, todo eso que estamos recibiendo del entorno que, o que hacemos conciencia de que está ahí. Pero la diferencia es que ya sé que está ahí, pero no me lo voy a hacer mío. ¿Sí? Porque, como decíamos al principio, nuestros cuerpos también están conectados con todo, están inmersos en todo, afectamos todo, pero también todo nos puede afectar, ¿vale? Y desde ahí entonces, pues, ¿qué pasa? Podemos estar también como un poquito más presentes, más conscientes de esa percepción que tenemos de nuestro entorno, de que somos esas antenas receptoras de mucha información. Disminuye patrones negativos y pensamientos limitantes y mejora, y hay una mejoría generalizada del bienestar, ¿sí? A grandes rasgos, pero también tiene muchos aspectos a nivel corporal y en muchos relacionamientos a nivel de nuestra vida. Entonces, realmente es como un toque suave en esos puntos y tienen un efecto bien interesante, como vamos de tiempo, porque a veces uno se va quedando y me van avisando cualquier cosa. Ok, entonces nuestro cerebro funciona con ondas cerebrales. De pronto también ya se ha dicho, ya lo han escuchado. Las básicas son beta, alfa, teta, delta. Y casi siempre, y por todas estas situaciones de esta realidad de estrés, de acelere, de incluso desde esa sensación de agobio que les decía, de todo ese condicionamiento que se da, entonces nuestras ondas están digamos, como desordenadas, vamos a decir así, ¿sí? Y estamos más también incluso desde las ondas que vibran a una frecuencia más mayor, más rápida, ¿sí? Y entonces eso nos mantiene también alterados y como jugando también con esa dinámica de estrés. ¿Listo? Y entonces, cuando se hacen las barras, ¿qué pasa? Se disminuye la frecuencia vibratoria de nuestras ondas cerebrales, ¿sí? Pasando como de beta
a alfa, teta, delta, a estados más profundos, ¿sí? Y eso nos ayuda, uno, a disminuir, claro, el parloteo mental, pero también como tener esa sensación de relajación mayor, incluso esas sensaciones que muchos que meditan tienen desde la meditación. Además, como punto importante, cuando llegamos y permitimos entrar también en esa mayor coherencia y bajar nuestras ondas cerebrales, tenemos un mayor acceso al subconsciente para que salgan también muchos de esos archivos que ya no nos están funcionando. Seguramente en algún momento funcionaron, pero muchos de esos no funcionan ya seguramente. Por eso estamos vibrando de otra forma y por eso también estamos queriendo generar cambios. Si nos estuvieran funcionando, seguramente no estaríamos buscando cambios. ¿Sí? Entonces se optimizan así también desde esa coherencia las funciones cerebrales. ¿Mm? Aumenta la habilidad para concentrarse, mejora la estabilidad emocional. En ese mejora la estabilidad es que nos salimos, como les decía, mucho de ese drama también, que todo tiene que ser duro, feo, triste o qué sé yo. E incluso eso es una elección, ¿vale? Para los chicos, para uno también, obviamente, pero para los chicos, créanme que es súper efectivo el que puedan acceder a una sesión de barras, a que se hagan barras, porque se calman, por un lado, mucho de eso que están tomando, por ejemplo, de papá y de mamá, que son los que viven alterados, y entonces ellos se alteran, pero realmente es porque perciben a papá y mamá, o sea, son como esa proyección que se les está generando desde la interrelación en la que viven. Entonces sueltan mucho esto, pero entran en esa coherencia y entonces están más centrados, tienen mayor claridad y les va muchísimo mejor en los contextos académicos, ¿sí? Si tienen un examen, sesión de barras antes, les facilita muchísimo el accesar la información también y estar más claros, centrados en el momento de los exámenes, ¿vale? Con mayor tranquilidad. Y como por la preocupación, el miedo, la angustia, que ya de entrada son emociones, entonces entra también en ese bla, bla, bla mental, entonces se disipa gran parte de eso, como ya dijimos, y realmente pueden estar muchísimo más centrados en todo ese aspecto. No solo los chicos, para nosotros, en nuestros contextos laborales y demás. Y entonces, como les decía, la forma en que nosotros pensamos sobre una situación, que también se basa en los archivos, el cómo la interpretemos, el cómo elegimos vivirla, pues va a tener una proyección, digámoslo así, un efecto a nivel corporal. Y todo también es química, ¿no? Somos información y parte de esa información también es la química. Entonces, el cómo se expresa en nuestro cuerpo, pues depende de todo eso. Y las barras, como les decía, entonces tienen un efecto muy, muy grande a nivel de nuestra corteza, además, a nivel de todo nuestro cerebro y de todas las estructuras y de su funcionamiento a nivel cerebral. Hay estudios, claro que hay estudios, y hay uno que es de la doctora Terry Hope, y ella encuentra que en personas que tenían síntomas con ansiedad y depresión, para no profundizar mucho en este estudio, se generó un cambio muy importante al correr barras. Se redujo la severidad de síntomas de ansiedad en un 84.7% en promedio, 82.7% en promedio para síntomas de depresión y todos los participantes mostraron un aumento en la coherencia cerebral. Esto hecho a través de electroencefalogramas. Y eh, hay, eh, antes de seguir con este dato de la doctora Hope, hay una doctora que también creó, que hizo una investigación con termografía e igual muchas situaciones a nivel corporal se mostraron o mostraron diferencia, o sea, vistas desde la termografía, incluso desde un cuestionario de síntomas, de sensaciones del mismo paciente,
Y de esa termografía es cuando hay una situación corporal, la energía se enfoca más en ciertos puntos y con la termografía entonces se ve en qué sitios del cuerpo pues estaba una mayor concentración energética o hay un bloqueo energético, etcétera. Y se vieron cambios también muy fuertes de esos contextos, digamos, energéticos a nivel corporal y cambiando también o dentro de ese cuestionario inicial de síntomas y demás, asociadas esas respuestas con los cambios generados con cada sesión de barras. De hecho, y a nivel personal lo digo, muchos pacientes o muchos clientes que han llegado, se les hace la sesión y reportan disminución o eliminación de síntomas. Aunque llegan, uy, tenía un dolor de espalda tremendo y se me quitó, ¿no? O un dolor de un pie, o se ajusta incluso un pie, una cadera, o sea, se dan muchas cosas. En temas de insomnio, en temas de migrañas, en temas de depresión, de ansiedad, como dice acá ese estudio, son excelentes, tienen excelentes resultados, pero ante todo es que nos permite entrar en una mayor conciencia, nos permite desocupar un poquito ese disco duro que lo tenemos y lo mantenemos lleno, ¿vale? Entonces, la doctora Hope también descubrió que todos los participantes que reportaron una sensación de fracaso en el pasado, autocrítica, pérdida del placer y agitación, antes de tomar una sesión, después de la sesión reportaron 100% que de estos síntomas, que 100% de estos síntomas se habían resuelto. Entonces, dijimos, cambian esos archivos y esas sensaciones, sentimientos, emociones, todo eso que mantenemos, pues depende de qué, de los archivos, las memorias, todo lo que se va acumulando, que al final son los puntos de referencia de los cuales estamos funcionando actualmente, ¿sí? O sea, es que eso que pasa en nuestra vida, pues es el reflejo de los archivos, de las memorias. Y así suena así como no tan bonito, estamos desde la repetición de todo, que se muestra un poco diferente desde los condicionamientos y demás, pero terminamos en la repetición de todo porque son los mismos archivos que nos modulan. En la medida que estamos pudiendo ser más conscientes de esto, ¿sí? De cada uno de esos archivos, pues los podemos cambiar. Es llegar como, por ejemplo, el método Yoen decimos causa, razón o fuente principal, ¿no? Entonces, cuando llegamos allá, wow, cambia la vida, cambia el síntoma, cambia todo, ¿vale? Porque es lo que modula, es el archivo que está modulando. Otro doctor, Jeffrey Fanning, también llevó estudios con 60 participantes. Él hizo también estos análisis a nivel encefalográfico y encontró cambios bastante contundentes. En 85% de los participantes se, se generó coherencias cerebrales descelantes, arriba, en la línea de arriba, abajo, el después, donde se genera una mayor armonía y coherencia de las ondas cerebrales. Ya habíamos dicho, normalmente baja en frecuencia, lo que nos da también mucha más claridad. Entonces, la invitación con esto, porque creo que ya vamos a ir, es reconoce que tú tienes un gran potencial y que en ti está la elección de cambio. Nadie puede cambiar por ti, nadie puede cambiarte la elección que solo tú puedes hacer. Así creas que otro elige por ti, tú estás eligiendo que esa persona haga esa elección. Todos tenemos esa capacidad. Ahora, ¿qué nos permite tener ese cambio con mayor facilidad? Que estemos más conscientes desde dónde estamos funcionando, ¿vale? Y vuelvo y repito, estas barras que yo personalmente amo, nos ayudan a sacar incluso, fíjense, que no tienen que estar uno tan consciente de qué va a sacar las barras, porque el cuerpo sabe que elimina, el cuerpo sabe, wow, cuáles son los archivos, dónde vamos a hacer el barrido,
¿sí? Igual que en un hardware, cuando ponemos un limpiador de archivos, un limpiador del disco duro, es como que saca una cantidad de algoritmos, de programas, de etcétera, etcétera, de unos y ceros, digamos así, ¿sí? Que está generando, que está llenando un espacio, pero que no nos está sirviendo. Entonces, ¿cuánto más espacio estamos dispuestos a tener? ¿Sí? Las barras nos abren espacio. Y desde ese espacio, pues, ¿cuánto podemos agregar? Hay una cosa que no mencioné, pero va asociada también a mucho de eso que hablamos, y es que las barras nos sacan de la reactividad, ¿sí? Siempre estamos desde la reacción por lo mismo que hablaba al principio de esa polaridad, de tanto juicio, ¿sí? Queremos imponer lo que creemos que es lo correcto, lo adecuado, y como saca, sí se mencionó, pero de pronto no fui tan clara, esa carga eléctrica de polaridad nos saca esas polaridades, estamos más centrados y desde ahí es como que no tengo que alinearme acá ni allá y no tengo que imponerle a nadie tampoco eso, ¿sí? Entonces ya no funcionamos tanto desde la reacción, desde la reactividad, sino desde la elección. Entonces, nos abre un universo grandísimo y por eso cambia tanto las vidas. Es una terapia realmente que cambia muchas vidas. Y otra cosa que nos contribuye es como que nos amplía nuestro campo visual. Cuando llegamos a tener esa claridad, estamos más centrados. De hecho, acá en la anterior diapositiva que no leí, decía que este doctor encontró incluso que tiene un efecto neurológico en el receptor similar a aquellos que experimentan los practicantes avanzados de meditación, ¿sí? Entonces, y que las barras producen esto de forma inmediata. Y realmente, créanme, háganse una sesioncita, si no se la han hecho, búsquenla. Bueno, yo estoy en Colombia, si alguien de Colombia lo ve, con mucho gusto, pero búsquenlo, búsquenlo, ¿vale? Porque realmente es como que uno entra en un sosiego tremendo, estás consciente de todo, o sea, presente, presente con lo que pasa, pero uno no se involucra, ¿sí? Es un estado realmente que le permite una relajación al cuerpo increíble, que entra el cuerpo en otro estado y desde ahí a otro estado y desde ahí nos permite también soltar mucho de eso que nos está generando realmente limitación en nuestras vidas. ¿Quieres cambiar algo? Suelta, suelta eso que te está determinando. ¿Cuál es el archivo? Tienes que estar presente, presente con tus pautas, con lo que haces, con lo que dices, ¿sí? Y hazte barras, barras de Access nos ayudan, ¿verdad? A cambiar mucho de esa información que está. Y como les decía, nos amplía el campo visual, donde creemos que solo tenemos esta opción y que no hay más opciones. Es como que, wow, puedo mirar todo esto. Ay, acá me estaban poniendo mensajitos y no, ok. Entonces, realmente, ¿cuántas más posibilidades están disponibles para nosotros? ¿Cómo sería descubrir que eres una fuente de infinitas posibilidades que solo precisas elegir diferente para cambiar con total facilidad todo lo que te bloquea y te impide ser, sentir, percibir y recibir lo que el universo tiene para ti? Y quería traer como esa frase final, porque es eso, o sea, ¿cuántas posibilidades? ¿A cuántas no estamos accesando por seguir con lo mismo? Por seguir como atrapados desde la misma información, ¿sí? Y si bien hemos creído, pero no deja de ser también una creencia, un archivo más, que no es fácil, que eso solo algunos pueden o que solo métodos exhaustivos y tengo que durar no sé cuánto tiempo repitiendo, haciendo y demás para lograr un cambio. No, primero la elección y segundo, tienes que estar un poquito más presente con tu vida, ¿sí? El estar presente nos permite identificar todo eso y verdad que esta herramienta que tiene, o sea, nos permite eso, nos permite generar cambio, nos permite tener más facilidad, nos permite entrar como a despejar la cabeza, entrar en mayor relajación. Mm, y ante todo, como todo eso cambia y se da esa modulación, te empodera.
es una herramienta que te empodera. Y eso es lo que más amo de Access, ver cómo todos se van empoderando, cómo todos se hacen cargo de su vida, de sus elecciones. Ya no es que eligieron por mí, es que yo tan de malas. No, salimos del drama. Las barras nos ayudan a salir del drama donde hemos funcionado siempre. Y no está bien ni mal, y no es para enjuiciarnos, simplemente, pues es el contexto desde el cual hemos funcionado. ¿Qué eliges ahora? ¿Vale? Bueno, ¿alguna pregunta, inquietud? Con todo gusto. Fernanda, estamos aquí, te hemos estado escuchando, es genial. No sé si alguien tendrá alguna preguntita, pero también creo que es un poco la hora de, porque tengo que ir hilando un turno con otro, pero si alguien quiere hacer una pregunta muy rápido, ¿tenéis una pregunta por ahí? Bueno. Creo que les he quitado yo las ganas, aunque no pretendía eso. No, Estoy y aquí trataré de con, que... estoy aquí con Pepe, ¿vale? Te hemos estado Buenas noches, escuchando. Fernanda. Mucho gusto. Hola, mucho gusto, encantada. Pues nada, que nos juntamos aquí todos con todas las terapias, vamos aprendiendo de unos y otros y lo que has contado está muy, muy interesante, está muy bien, está genial y ojalá que la gente pueda conocerlo y sobre todo pues que hagan el curso que vas a hacer en unos días aquí para Fusión y animarles a todos y nada, yo te tengo que dejar. Pero Dale, dale, claro que sí. mañana te cuelgo el vídeo, ¿vale? Lo cuelgo y demás. Elsa te está saludando por ahí con la manita, le veo, Ay, mi Elsa Bella. ¿vale? Bueno, pues Hola, muchas Elsa. gracias. Gracias a ustedes, en verdad, y gracias a todos que han estado presentes y a quienes van a ver el video después. Ujú. Pregunten qué realmente les puede contribuir y elijan por ustedes. Ustedes son los que Vamos a mandan en elegir su vida. seguro. Exacto. Un abrazo muy grande, Fernanda, y Abrazos. todos los que han estado aquí Buenas noches. escuchando. Y aquí tienes a Pepe diciéndote buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Descansen. Chao, Agur. chao.